Y que hoy sea tu voz y no la mía. Que sea tu voz la que resuena en la eternidad y no mi voz efímera que como un soplo pasa. Espíritu Santo, prepara nuestros corazones, destapa nuestros oídos y alumbra nuestros ojos, porque todavía hoy Jesús sigue sanando ciegos y sigue devolviéndole la audición a los que no escuchan. Sea entronado y sea glorificado, Señor. Amén. De hecho, algo que quería hablar era justamente de su voz. Y pensaba cómo es que el otro día estaba preguntándole a ChatGPT algo. Es una inteligencia artificial. No, pero ahí va el tema. Es justamente el nombre, el mismo nombre los dice, ¿no? Como las redes sociales, pues es una red y te atrapa. Entonces, dentro de esa inteligencia artificial, primero empezaba con una pregunta de no sé qué es, entre dos productos, me los enseñaba, y ya me daba una respuesta y me decía, si quieres, en base a lo que tú necesitas, te puedo, y además, yo te puedo dar lo que es mejor para ti. Y ya se lo di, y al final, pues le dije, pero me mostró la opción y yo quería la otra opción, ¿no? Le digo, oye, pero esa no se adapta a ti, decía, digo, palabras más, palabras menos, ¿no? Entonces, ¿qué es a lo que voy? Que justamente reemplaza el mundo. Muchas veces lo que hace hoy en día es a través de algo artificial. No estoy diciendo que es malo, creo que es una herramienta muy buena cuando la sabes usar y no te utiliza a ti, cuando sabes hacer las preguntas correctas, porque justamente en este tipo de conversaciones con inteligencias artificiales lo que haces es, en la misma pregunta va implícita tu respuesta, lo que estás buscando, ¿no? Entonces, algo que pensaba es que el mundo busca generar en el ser humano una necesidad de obtener respuestas rápidas con esfuerzos mínimos. Las inteligencias artificiales quieren suplir a aquel a quien le pertenece, es y de dónde viene todo conocimiento, sabiduría, inteligencia y revelación. Proverbios 2:6 dice, porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El apóstol Pablo en la carta a los Colosenses 2:3 menciona en Cristo, quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, ¿qué es a lo que iba? Muchas veces tienes tanto acceso, tanta información que nada más generas la pregunta y te lanza la respuesta. Y eso ha cambiado un poco nuestra capacidad de saber esperar y saber escuchar. Entonces, algo que quería hablar era acerca de escuchar su voz y lo que cuesta escuchar su voz y de todo lo que implica. Entonces, a través de estas inteligencias artificiales, nosotros cambiamos la respuesta divina por la respuesta rápida y efímera al generar una pregunta y obtener una respuesta instantánea que está predispuesta porque en la pregunta hemos intencionalmente escrito la respuesta que nosotros queremos. Y me preguntaba, ¿realmente que quiero o estoy dispuesto a escuchar su voz? Y después de ahí, creo que Jesús en el Evangelio de Juan lo dice. Vamos a estar moviéndonos entre Juan 10, Primera de Samuel 3, después Primera de Reyes 18 y 19 y Segunda de Crónicas. Así que espero que no tengan un vuelo que perder, porque esto va para largo. Nada. Pues bueno, ahí Jesús tiene otros datos. Hay tiempo. Entonces Jesús es claro. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y algo que he aprendido últimamente es a prestar atención a los detalles.
y el verbo, el tiempo en el que están las palabras. No solo en nuestra traducción, sino tratar de verlo en el idioma original. Pero la palabra es clara. Mis ovejas oyen. La palabra oyen quiere decir una acción, una responsabilidad del ser humano, ¿no? Una disposición y una posición del corazón a querer intencionalmente escuchar. Y después dice, mi voz, solo hay una voz. Y en el mundo hay mucho ruido y muchas voces. Jesús es claro, antes de que tú me conozcas, yo te conozco. Pero nosotros realmente le conocemos a Él, porque la Escritura menciona que aquel ser humano que no conoce su voz no me sigue, no lo sigue. Dice, yo las conozco y me siguen. Eso quiere decir que si yo a Él no le conozco, pues no voy a saber hacia dónde estoy yendo. Y algo que a través de este tiempo me llevaba a Samuel. Samuel me ha llamado mucho la atención porque la palabra es muy clara con respecto a la vida de Samuel y cómo empezó. Y habla y dice lo que es ser un profeta, que es escuchar la palabra de Dios. Y, y la verdad es que empieza a donde vamos en 1 Samuel 3. Antes de eso, en el capítulo 2, hay un par de versículos donde dice que Samuel ya servía a Dios, pero no distinguía de quién era la voz de aquel que le llamaba. Primera de Samuel 3:7 dice, y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado. Entonces hay dos cosas, no conocía y no se le había revelado. Sí le servía, pero no lo conocía. Y aparte de eso, Dios no se le había revelado a él. Dice, no se le había revelado aún la palabra del Señor. No quiero caer tanto aquí en el significado de esas palabras, pero conocer viene del hebreo yada, y es estar familiarizado con ver, descubrir, discernir, distinguir, discriminar, conocer por experiencia. A pesar de que él estaba experimentando el servicio, pero no estaba experimentando a la persona a la que le servía. Y revelar es del hebreo gala, que es para descubrir, para quitar, partir, para descubrir o mostrarse a sí mismo, para revelarse a sí mismo. Dios todavía no se le revelaba a Samuel personalmente, no porque Dios no quisiera, pero la palabra es clara. En ese tiempo, en el tiempo de Samuel, la palabra era escasa, la palabra de Dios era escasa. Entonces Samuel sabía quién era Dios, ya servía en el templo, pero no lo había conocido. Dios sí conocía a Samuel, por eso cuando le habla le llama por nombre. Samuel vivía velado como muchos de nosotros. En algún momento vivimos, como mucha gente sigue viviendo. Y el corazón del Padre es claro, hablarle a aquellos que están velados, que se presente y que se conozca. Pero, ¿dónde fue que Samuel escuchó la voz del Señor? 1 Samuel 3:3 dice, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo donde estaba el arca. Es decir, todo esto puede ser el templo en ese tiempo, todo esto puede ser el templo, pero el arca estaba en un solo lugar. La presencia de Dios estaba en un solo lugar y dice que él no solo estaba en el templo, porque yo creo que él ya conocía el templo y estaba sirviendo en todo el templo, pero él estaba acostado en donde estaba el arca del Señor, la presencia de Dios. Y en esta escritura nos muestra dos cosas, dos principios claros. La cercanía a su presencia, al arca, a donde está la presencia de Dios, que en ese tiempo estaba en un arca, que hoy está en nosotros y está a una sola llamada de distancia, y hoy vive en nosotros y nosotros somos el templo. Pero volvemos a lo mismo, Samuel ya llevaba mucho tiempo ministrando. Dice inclusive que su mamá subía cada año y le daba ropas de lino acordes a las de un sacerdote. Entonces ya llevaba mucho tiempo ministrando, pero Samuel permaneció en su presencia. Estoy seguro que no era la primera vez que iba y se acostaba en el arca. El tiempo que estuvo en el templo cerca del arca no era la primera vez que Samuel se acercaba a estar ahí. Ya llevaba un tiempo buscando su presencia hasta que conoció y pudo distinguir su voz. En esto Samuel muestra la disposición y el deseo de querer conocerle, porque cada que Dios le habló en las siguientes 3 veces, en las 3 responde instantáneamente, aquí estoy, pues me llamaste. Pero no sabía
¿A quién le estaba contestando? Había algo dentro de él, algo en su oído, en su vida, en su cuerpo, que sabía que lo estaban llamando. Y algo, eso es una nota al margen. Quiero que entendamos y veamos la importancia de con quién nos rodeamos. Porque Eli, que era el sacerdote, antes que Samuel reconoció la voz de Dios. Y alguien que solo conoce la voz de Dios te puede decir cuál es la voz de Dios. Y es importante que el líder y la autoridad con la que caminas reconozca la voz de Dios y muestra una característica clave. Eli, estamos hablando de Eli. Entonces, Eli reconoce antes la voz de Dios. Y Eli lo direcciona, lo dirige a Dios, no a él. Porque Samuel va y le dice, aquí estoy, me llamaste. Tú me llamaste, yo no te llamé. Y en la tercera vez le dice, él sabe que es Dios y le dice, cuando vuelvas, regresa a acostarte, espera al Señor y responde, habla Señor que tu siervo escucha. Entonces, Eli es quien le dice cómo responda, cómo pueda conocer, cómo pueda esa palabra en hebreo, esa yada, experimentar a Dios él mismo. Y Samuel tuvo la opción de poder dormirse, pero Samuel se fue a acostar, no dice que se durmió, se fue a acostar y esperó al Señor. Y a la tercera vez, Samuel responde diferente, porque ahora sabe que ya no le habla, ya no le está contestando al ser humano, le está contestando a su Señor. Y le dice, habla Señor que tu siervo escucha. Su respuesta hacia el hombre fue una, su respuesta hacia su Señor fue otra completamente diferente. Esta palabra escuchar viene del hebreo sama, que es escuchar inteligentemente, a menudo con implicación de atención, obediencia. Es escuchar, obedecer, pero también habla de la capacidad de poder escuchar, de no estar sordo, de escuchar de o sobre. Inclusive también se utiliza para entender cuando a una persona habla otro idioma, otro dialecto. Entonces, Samuel en ese momento escucha a Dios y reconoce a Dios como su Señor y le entrega su corazón, su vida misma, a escuchar y servir a una sola voz, a una sola voz. Entonces, Samuel respondió en obediencia y se convirtió en la voz que escuchó, la palabra que leo, la palabra escrita y la palabra que veo, Jesús, la palabra viva. ¿Y qué hizo Dios al ver la respuesta de Samuel? Se goza y le da más. Primera de Samuel 3:21. Y el Señor se volvió a aparecer en Silo porque el Señor se revelaba. Está hablando de una constante. Samuel no se satisfació con eso, sino él seguía buscando, seguía estando en su presencia y se le revelaba más y más a Samuel por la palabra del Señor. A pesar de que Samuel conoció y cambió su vida, la Escritura muestra que aquel con la posición de un corazón diciendo, habla Señor que tu siervo escucha, el Señor le revela más y más. Y quiero, con respecto a esta comparación del mundo hoy en día, la verdad es que quiero hacer, en ese momento dice que la palabra era escasa y hoy la palabra sobreabunda. Lo que nosotros no tenemos es lo que ellos tenían, que era disposición, que era querer. Para nosotros está muy fácil, para ellos estaba más complicado. Pero aún así, si Dios fue fiel en eso, ¿cuánto más no ahora? Pero hoy no hay hambre, hoy no hay disposición, hoy no hay corazones que digan, habla Señor que tu siervo escucha. Hoy en día, en un mundo de tanto ruido, de tantas voces de afuera, pero sobre todo la voz interna del yo, y por si fuera poco, la inteligencia artificial, pareciera imposible escuchar la voz de él, pero es mentira, porque en ese entonces, por más que quisieran, no podían, y hoy la palabra vive y su voz está viva. Entonces, antes de continuar hablando de la voz en particular, quiero hacer 3 puntos hasta aquí. El primero es que en el libro de Samuel, la escritura menciona, como habíamos hablado, que su palabra escaseaba. Y aún así alguien estuvo dispuesto a escuchar, ¿sí? Recordemos el significado de escuchar inteligentemente, con implicación de atención
y obediencia. Número 2. El profeta Isaías menciona en Isaías 35:5. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Se cumplió en Jesús. La palabra, la imagen de Dios caminó en esta tierra, abrió los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se siguen destapando. No cesó ahí, sigue haciendo su trabajo con poder y con autoridad Jesús mismo. Y 3, ¿por qué digo que hoy es un poco más fácil? Porque Apocalipsis 3:20 lo dice. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, si alguien oye, no solo es escuchar, sino levantarse y abrir la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hoy en día, todos los días, Jesús en todo momento sigue tocando la puerta de los corazones, de las vidas de las personas. Y este versículo muestra la realidad de la iglesia dormida. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, el ser humano prefiere seguir durmiendo y no abrir la puerta. Samuel lo mostró. Samuel se pudo ir a ver acostado y decir, la escritura dice, le dice Samuel, Samuel, y él puede haber dicho, o es el señor Eli, o qué quiere, o estoy cansado, o me volteo y no hago caso. Él tenía hambre y esa hambre lo mantuvo despierto y atento para que a la primer sonido, él fue y respondió. Allá afuera habrá muchas voces, pero solo hay una que es verdadera y eterna. Las demás son puro ruido y muchas veces también son contaminación auditiva. Apocalipsis 1:12 dice, del 12 al 15, dice, entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. El apóstol Juan refleja cómo Dios hoy en día, vestido de gloria y majestad, habla conmigo, con ustedes, con cada uno, que hablaba conmigo. Y al volverme, vi 7 candelabros de oro, y en medio de esos candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. No solo porque Juan lo vio físicamente, sino porque lo reconoció. Y aparte dice la Escritura que Juan estaba en espíritu. El espíritu reconoce a Dios. La carne puede ser que no. Está velada. Este cuerpo está velado, pero el espíritu sí. Y responde al llamado, al sonido de la voz de aquel que lo creó, de aquel que sopló vida en él. Juan describe que escuchó y vio al que ya había conocido y reconocido. Estamos hablando en ese tiempo de Jesús mismo, de 33, un hombre de 33 años que dormía, comía, enseñaba, era humano, es humano, pero en este tiempo. Juan no solo describe y escribe, una cosa es describir y otra cosa es escribir. Juan escribió en sus evangelios del verbo de Dios en el capítulo 1, pero también lo describió. Y luego también, no solo Juan habla del verbo de Dios en el capítulo 1, sino también habla de que reconoció la voz de su Señor, no solo del verbo hecho carne, sino a su Señor hecho de carne y hueso, vestido en gloria y majestad. Juan, por el tiempo que pasó tanto, pudo reconocer a aquel independientemente que lo haya visto y lo haya vivido, porque estaba enfocado en una sola cosa, en una sola voz. Independientemente del que él estaba en una isla aislado, supongo que no había nadie. Él dice que estaba en espíritu. Es importante que en la oración, que prioricemos la oración para poder escuchar y poder ver. Y ahora sí, hablando un poco yendo a Primera de Reyes, quiero hacer una anotación muy clara porque es algo que me llama mucho la atención y se repite 2 veces hasta donde yo voy en la Biblia, no sé. Puede ser que sean más, pero hasta donde yo voy yo lo he visto 2 veces. La primera, en Primera de Reyes,
18 habla de la vida de Elías. Entonces, podrán ser 450 o 400 contra uno, pero la voz de Dios y su palabra son más que suficientes. Elías muestra una vida cimentada en escuchar a Dios. En Primera de Reyes 18:1, la palabra muestra que después de muchos días, la palabra de Dios vino a Elías y el Señor le dijo que traería lluvia. Y en este capítulo pasan dos cosas importantes. Voy a decir primero la primera y si por el tiempo nos da, digo la segunda al final. La primera es, eran 450 profetas de Baal y solo Elías como profeta del Señor. Primera de Reyes 18:22. Entonces Elías dijo al pueblo, solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres. A lo largo de la Biblia siempre estuvieron, inclusive el mismo Jesús. Jesús era uno solo el que hablaba, tenía sus 12, pero era uno solo y lo rodeaban judíos y fariseos. Y eran más de 2 seguro, 2, 4, 5 más a cuestionarlo. Pero una sola voz es la que permanecía y perduraba. Demuestra en este capítulo, 1 Reyes 18:22, demuestra el punto hablado previamente. Muchas voces afuera, pero una sola es verdadera y suficiente. En 1 de Reyes 19, en el capítulo siguiente, Elías escucha la voz equivocada. Primero escucha la voz y había vivido, empezado su ministerio y su vida completa escuchando una sola voz. Y en un solo versículo dice que escuchó la voz equivocada, teme por su vida. Y en la intimidad con Dios vuelve a escuchar su voz y le demuestra algo clave. Primera de Reyes 19:9. Ahí Elías entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y vino a él la palabra del Señor y él le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios no estaba enojado, como tampoco cuando Adán y Eva se equivocaron, les dijo dónde están. Decía, ¿qué haces aquí? Cuéntame. Quería escuchar a Elías también, quería saber cómo estaba. Elías volvió a escuchar la palabra que da vida. Y Dios le recuerda su identidad, porque Elías siempre decía, delante de la presencia del Dios que estoy vivo. Y le recuerda que Él es, que Dios a Elías le recuerda que Él es amo y Señor de toda la tierra y de lo que hay en ella. ¿Por qué? Porque en una de Reyes 19, 11, 13 dice, entonces el Señor le dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. Le recuerda su identidad. ¿Dónde estás tú parado? Delante de la presencia del Dios en el que estoy. Sal y ponte en el monte delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Y primero vino un grande y poderoso viento que destrozaba montes y quebraba peñas. Y estaba delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. No dice, la Escritura no dice que Dios le habló, dice que le trajo palabra, pero no dice que estaba en la brisa. Pero Elías dice, cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió, y se puso a la entrada de la cueva. Elías volvió a escuchar la voz en la intimidad de aquel que lo había llamado por nombre. Elías escuchó, como dijo Jesús, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y me siguen. Y volvió Dios a decirle a Elías, ¿qué haces aquí? Un viento que destrozaba montes y quebraba peñas. Estamos hablando de desastres naturales. No es como lo que pasó hace poco, el sismo. Fue una magnitud fuerte, se sintió, pero dice que quebraba montes y peñas. Un terremoto, un viento, luego un terremoto y un fuego. 3 desastres naturales. Pero en ninguno de esos estaba Dios, porque nada podían hacer esos desastres naturales delante de la presencia del Señor, porque Dios omnipresente estaba en la brisa y protegiendo a Elías, y estaba con Elías. La Escritura demuestra que el mundo va a arrojar mucho ruido,
mucha información, muchas opiniones, muchas voces, pero hay una sola verdad, una sola voz, una sola persona a quien le pertenece todo el poder y dominio hoy y siempre. Elías es una persona clave y creo que en estos versículos se puede profundizar mucho más y el Señor te puede hablar de muchas otras cosas, pero creo que es claro. Una sola voz, un hombre le dijo a Elías y lo amenazó de muerte. Elías temió, después de estar con 450, temió, y cuando escuchó la voz en la intimidad, en la cueva, volvió a tener vida y volvió a salir a hacer lo que estaba llamado a hacer, a seguir la única sola voz. Otra persona en el Antiguo Testamento de la que quiero hablar y que la verdad cuando lo leí creo que no tiene, otra vez, hasta donde yo voy, yo no he leído más de él, pero creo que es sumamente poderoso lo que la Escritura dice de esta persona que es, no sé si se dice Josafat o Josafat, rey de Judá, que aquel que antes de cualquier decisión consultaba y buscaba a Dios, quiso escuchar antes de actuar. En Segunda de Crónicas, en ese tiempo estaba el reino de Judá y el reino de Israel estaban divididos. Josafat era del reino de Judá y estaba el rey de Israel. Tenían relación. Entonces, después de un tiempo, Josafat sube, está con el rey de Israel, y el mismo rey le dice, oye, pues hay una tierra que nos pertenece, ¿por qué no vamos y la tomamos? Evidentemente yo creo que tenían el número, tenían todas las cosas necesarias para poder reclamar aquello que sí, Dios dijo, ¿no? Que Dios dijo, yo les daré la tierra, pero no era el momento. Josafat, como rey, pregunta en 2 17, 3 a 4. Bueno, perdón. En este capítulo, en el 17, describe algo importante de Josafat. El Señor estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de su padre David y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, anduvo en sus mandamientos y no hizo como Israel. Y quiero mencionar algo clave. Cuando la Biblia dice que buscó y que anduvo, no está diciendo que fue por momentos inestable de hoy sí, mañana no. Si la Biblia dice algo de alguien, es porque este señor, este hombre, vivió su vida todos los días buscando al Dios de su padre y anduvo. No fue un día sí, un día no, toda su vida, porque la palabra es verdad. En el capítulo 18, segunda de Crónicas 18, dijo 18:4. Dijo además Josafat al rey de Israel, te ruego que primero consultes la palabra del Señor. ¿Y qué hizo el rey de Israel? Mandó traer 400 personas, profetas, a decirle lo que él quiere escuchar. Y le dicen que sí suba porque Dios se la entregará. Josafat reconoce la mentira y pide traer un profeta de Dios. Alguien que realmente escucha la voz de Dios, solo alguien que ya ha escuchado su voz, reconoce la voz en donde sea y con quien sea. Segunda de Crónicas 18:6 dice, pero Josafat dijo, ¿no queda aún aquí algún profeta del Señor para que le consultemos? La respuesta del rey es clara y muestra por qué nosotros como seres humanos y como iglesia muchas veces no queremos escuchar la voz de Dios. Porque como yo cuando le pregunté a ChatGPT cuáles eran las cosas que mejor acorde a mis gastos, necesidades y demás, se acordaba a mí, yo le dije, no, pues yo quiero esta. Y en la pregunta le decía, oye, pero ¿no es mejor esta? Aunque sí, yo estaba condicionando y evidentemente pues, la máquina me decía, pues sí, tienes razón, buen punto. Y me dice, Segunda de Crónicas 18:7, y el rey de Israel dijo a Josafat, todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor, pero yo, o sea, el rey de Israel, dice, lo aborrezco, porque nunca profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino siempre lo malo. Es Micaías. Queremos que Dios trabaje para nosotros y no estamos dispuestos a vivir diciendo, habla Señor que tu siervo escucha.
vivimos diciendo, escucha, Señor, que tu siervo te habla. Y algo, esta no me la voy a adjudicar yo, es algo muy bueno. Esta la vi en una clase que dice, en una clase que estaba tomando. Y la iglesia hoy en día, y esta persona lo resumió, cuando Jesús entra a Jerusalén, al inicio de la Pascua, sobre el burro. Nosotros queremos que Jesús nos cargue a nosotros y nos lleve a donde queremos. Jesús entró a Jerusalén montado en un burro y el burro obedeció a Jesús. Estuvo dispuesto a cargar y llevar a Jesús como Rey y Señor para que Él recibiera todo el reconocimiento. Todo lo contrario hoy en día, ya que parece ser que nosotros no estamos dispuestos a llevar, a representar, a aceptar a Jesús en nuestras vidas como Rey y Señor y queremos y vivimos diciéndole a Jesús qué queremos en lugar de escuchar qué quiere Él. ¿Te imaginas al burro diciendo, no, yo no voy? Tú ni eres mi dueño. Ni siquiera has pagado por mí, ni siquiera no he comido, nada. El burro, la creación, respondió y reconoció a su Señor. Le dijo, vamos, vamos. Y hoy en día la iglesia parece que está al revés. Y hace preguntas implícitas. No estamos dispuestos a decir, habla, Señor, que tu siervo escuche, y a quedarnos hasta que escuchemos. Y preferimos, Señor, ¿me estás mandando allá? Es una buena oportunidad, ¿verdad? ¿Por qué no callamos y esperamos y escuchamos? Uno de los profetas de Baal le dice al rey que con unos cuernos que él hizo, acorneará al enemigo, volviendo a Josafat y al rey de Israel antes de ir a tomar la tierra. Uno de los profetas le dice al rey que con unos cuernos que él hizo, acorneará al enemigo y obtendrá la tierra. Y esto me suena mucho a por tu voluntad, por tus propias fuerzas, lo mismo que pasó cuando el pueblo estaba con Moisés. Moisés sube y Moisés les dice una sola cosa, esperen. Bueno, Dios otra vez Moisés espera. Dejan a alguien encargado, a Aarón, dejan de escuchar, dejan de ver, dejan de saber qué pasó, inclusive dicen, no sabemos qué pasó con ese tal Moisés. ¿Y qué es lo que hacen? Levantan después de un tiempo, hacen un becerro, un carnero con cuernos, que mostraba que no estaban dispuestos a seguir a Dios, sino que querían un Dios acorde a las necesidades de ellos. Porque el cordero, a diferencia del carnero o del becerro, el cordero se entrega voluntariamente, sacrificado por el pueblo por voluntad de una sola voz del Padre. Y un becerro es sinónimo de trabajo duro, trabajo mío, lo que yo consigo con mi fuerza, por mis propios méritos, donde no estoy dispuesto a ceder a la voluntad de Dios. El diablo en los 400 hombres y en el mundo y dice, por tus propias fuerzas te lo mereces, es tuyo, ve y tómalo. Dios dice que sí. Y escucha esto último, dice Dios, el diablo utiliza a Dios, nos quiere engañar. Si vemos la escritura, Josafat pregunta, y en la escritura siguiente no dicen, los profetas o los mentirosos estos no dicen, el Señor dice. Cuando un profeta hablaba, dice, el Señor dice, el Señor está diciendo, el Señor habla. Los profetas, en ese texto no viene escrito, el Señor dice. Ellos hablan. Pero cuando se dieron cuenta que había uno que lo reconocía, dicen, hijo, no vamos, tenemos que, el diablo se viste de oveja y le dice, después los siguientes, en el siguiente versículo siguiente, el profeta dice, el Señor dice, ve y sube. Porque antes de que trajeran a Micaías, no utilizaron la palabra el Señor dice, después sí, se hace pasar por la voz de Dios, pero aquel ser humano que conoce y le ha sido y le es revelado Dios, discierne la voz de su rey y Señor de la voz del diablo. Volviendo a Jesús, otra vez en Juan. Empezamos con Jesús, terminamos con Jesús. Amén. Juan 10, 1, 5 dice, en verdad les digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Oyen
su voz. Las ovejas también estaban esperando por un pastor, y cuando entra por la puerta, oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre: Samuel, Josafat, Abraham. Hoy nos habla por nombre también y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas. Esto es claro porque dice, cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Lo que pasó con Josafat y con el rey de Israel, escuchar la voz incorrecta te lleva a muerte. El rey de Israel sube, Josafat cede y sube. Uno termina muerto y el otro, aquí lo dice, va delante de ellas. La presencia del Señor estaba en Josafat y a pesar de que estaba vestido como rey y todos iban sobre él, la mano de Dios lo protegió y terminaron yendo por alguien que estaba vestido como el montón y mataron al rey de Israel. Y Josafat pudo regresar. Y Micaías fue claro: no vayas, no vayas. Y si vemos la escritura ahí, Micaías tiene una conversación, me parece que es, supongo yo que es en espíritu está presente y dice que Dios estaba hablando y que hay un espíritu que llega y le dice: yo lo voy a, a distraer, yo lo voy a engañar para que vaya y haga esto. Pero Micaías escuchó la voz correcta y se lo externó. ¿Qué hizo el rey de Israel? Lo encerró. Evidentemente los 400 profetas de Baal no fueron con el rey de Israel, no estuvieron ahí, pero uno solo, eran 400 y lo pudieron haber cubierto. Aparte tenía todo el ejército, pero uno solo. Cuando escuchas la voz de Dios, Él te protege. Cuando tienes esa posición, porque inclusive Él escuchó y terminó haciendo otra cosa. Terminó yendo, terminó cediendo, pero tuvo la posición del corazón a escuchar y decir: ¿qué quieres tú? Jesús habla, en Juan 10:5, el último dice: pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. El problema aquí es que huimos de un lado, vamos a otro, vamos a otro, vamos a otro, porque no conocemos la voz de aquel. Entonces sí vamos siguiendo voces de extraños. Y en vez de huir de ellos, huimos de Él. ¿Por qué? Porque creemos que nuestra voluntad es mejor que la de Él, como el burro, decirle: yo no voy para allá, mejor para acá. Y queremos que Él nos cargue. El burro cargó a Jesús, se sometió a la autoridad. Es lo mismo que, este es igual de esta clase, de esta persona. Dice que muchas veces con Dios queremos, como Saúl quería a David, queremos que venga con nosotros cuando lo necesitamos y nos quite toda carga, toda presencia demoníaca, toda presencia maligna, pero no queremos que sea rey en nuestra vida. Saúl persiguió toda su vida por matar a David, porque no quería que fuera rey. Jesús lo declaró y la Escritura lo menciona. Él vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron. Jesús vino a los judíos, a su pueblo, el cual en Juan 10, 26, 27 se reunió y lo cuestionó y demostró que después de su encarnación, seguirle es una decisión propia que se ve reflejado en cómo vives y es una respuesta a quien conoces, escuchas y ves. Ya no es más por el donde naciste. Juan 10, 26, 27. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En este ejemplo del redil y de las ovejas, nunca menciona que Jesús mete a las ovejas. Nunca menciona que Él a la fuerza, ni siquiera que las cargue y las mete. Él dice que escuchan su voz y le siguen. Pero la verdad es que en este tiempo, en este mundo, no conocemos su voz. Y cuidado, porque muchas veces que escuchamos más si no es la voz de afuera, es la voz de uno dentro. Y adentro también creamos en nosotros un becerro con nuestros sueños, nuestras imágenes, nuestros deseos míos individualmente, en lugar de destruirlo
y darle el lugar que se merece el Cordero en nuestra vida. Tomando lo de Isaías, solamente quiero orar para terminar. Dice: entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Yo creo que Samuel nunca se consideró que ya había visto ni había escuchado todo. Siempre tuvo esa disposición a todos los días. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Señor, gracias por tu palabra viva que perdura, por tu voz, por tu persona en carne y hueso, vestido en gloria y majestad, que sigues hablando y seguirás hablando. Señor, destapa nuestros oídos y permítenos verte a ti en medio de cualquier cosa, en medio de cualquier situación, en medio de cualquier ruido. Queremos escuchar tu voz, conocerte más y vivirte y vivir para ti, no para nosotros. Señor, hoy destruimos todo becerro de nuestras vidas. Te entregamos, Señor, todo becerro de nuestras vidas para que el Cordero sea entronado y tome su lugar en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén.